El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Creo que superé mis expectativas. La verdad que creí que la mitad de los que estamos aquí iban a venir. Bueno, son los decepcionados del mundial, ¿verdad? Los demás están. Ojalá se me atasque esto a las 6:30 de la tarde. Bien, pasemos a la meditación. Durante algunos domingos, la liturgia nos ha llevado a descubrir la figura de Jesús, el que anuncia el reino de los cielos, el que anuncia el reino de los cielos en medio de nosotros. Y lo anuncia no tanto con palabras, sino con actitudes y con obras. Actitudes que se referirán precisamente a botar todas estas ideas que existían en la religión judía de su tiempo. Ideas donde incluso Dios estaba involucrado. Si te portas mal te castigo, te enfermo, te hago pobre, te hago leproso, te hago maldito, ¿no? ¿Cómo puede presentarse así a Dios? Pero eso era lo que existía. Pero si te portas bien y cumples y las normas y rezas bien y haces bien tus cumplimientos religiosos, te voy a premiar, te voy a dar dinero, te voy a dar bienestar, te voy a dar un Dios retributivo. Algunas confesiones cristianas de nuestro tiempo aún lo anuncian así, tristemente. Y viene Jesús a botar eso, primero a ser cercano a Dios desde Él. Él es el rostro de Dios, dice San Pablo, el rostro del Dios invisible. Jesús presenta a Dios no como el Dios que maldice, margina, rechaza y castiga, sino como el Dios que viene a sanar, a liberar, a dar luz a la gente, a levantarla en su dignidad, a recordarle que Dios es amor y que es Padre, y Padre de todos, y que incluso no hace distinción de nada ni de nadie, y que no anda premiando y castigando a nadie, sino que ama. Y lo hace precisamente desde obras, actitudes, las señales, ¿no?, que presentan la dimensión que va más allá de la señal misma, ¿no? Señal de vida, señal de liberación, señal de salud, ¿no? Muy bien, esto lo hemos visto hasta ahora. Hoy Jesús ahora envía a sus discípulos y los envía para que prueben que ellos también tienen esa posibilidad y esa capacidad. Jesús no es ningún celoso de lo que tiene, tampoco se ha encerrado en sí mismo y por lo tanto se cree el único capaz de. No, la obra tiene que continuar, Él tarde o temprano partirá, pero entonces la obra continuará en los suyos que seguirán haciendo exactamente lo mismo que Él hacía. Y por eso ahora los hace como vivir una experiencia de posibilidad, como una práctica, ¿no? Los manda de 2 en 2. Prueben a hacerlo ustedes también y se van a dar cuenta que lo podrán. Y lo que es interesante, ¿no? Ya antes Marcos nos había dicho que Él eligió a los que quiso. Ninguno tenía un perfil particular. Por eso las 2 primeras lecturas nos lo recuerdan. La del profeta Amós, ¿no? En el tiempo del profeta, Israel, que estaba ya dividido en norte y sur, ¿no?, tenía la figura del profeta en medio del pueblo. Sin embargo, el ser profeta, tristemente, en muchos casos era una profesión. Se cobraba por ser profeta, ¿eh? Y claro, como en muchos casos, pues
a endulzarte el oído, a decirte las cosas como te gustaría oírlas, porque tristemente la dimensión del profeta en ese tiempo, y ahora también se confunde tanto, era casi como un adivino. Y no, el profeta es el que habla en nombre de Dios, punto, ¿eh? Y si Dios te manda a decir esto, tú lo vas a decir tal y como debe ser. Y eso le pasó a Amós. Amós no pertenecía a esa clase. El ser profeta a veces se heredaba de padres a hijos. Yo no soy profeta ni hijo de profeta. Yo no estaba ya, ni siquiera estaba pensando en esto, ¿no? Él me llamó. Yo estaba cuidando mis rebaños, estaba cultivando mis higos, y Él me llamó, me quiso llamar a mí, así como soy, cuidador de rebaños y cultivador de higos. Y me dijo que dijera esto, ¿eh? Porque los otros se enojan de que Amós les hable duro, ¿eh? Y que incluso les advierta que Israel en su infidelidad, ya no la infidelidad que significa idolatría externa, no, la infidelidad de Israel es la idolatría interna, el abuso, la explotación, ¿no? Pobres denigrados por los ricos, el amor al dinero, ¿no? El amor al dinero, que se vuelve meta y se vuelve obsesión para muchos en Israel. Y todo eso generaba una sociedad descompuesta, completamente alejada de la alianza. Y viene anunciado precisamente Amós a advertir sobre esto. Es duro, ¿eh? Y entonces se enojan con él. Y entonces vete mejor al sur, ¿eh? A Judea, no nos fastidies aquí en Samaria, vete a Judea, ¿eh? Y ahí gánate el pan, ¿eh? O sea, ahí habla lo que te ronque la gana, y si te dan visto, qué bueno, ¿no? Y entonces ahí Amós responde: no soy profeta ni hijo de profeta, a mí me mandaron a decir esto y lo digo, punto, ¿eh? O sea, Dios no está ligado precisamente a perfiles particulares para elegir. Cristo elige, llamó a los que quiso, dice el evangelista. ¿Pero por qué? San Pablo nos lo dice hoy en la segunda lectura, en la carta a los Efesios. Nos eligió en Cristo antes de crear el mundo. Nos eligió en Cristo, primero hacia un destino, santos e irreprochables ante Él por el amor. No por la doctrina, no por la religión, no por la sabiduría bíblica, no por los rezos, por el amor. Nos ama y nos invita a amar, punto. Esa es la identidad cristiana, la identidad de los hijos, la identidad de los llamados. Y elegidos porque Él quiso, nos eligió antes de crear el mundo, elegidos, ¿no? Y entonces, desde ahí también somos herederos de la actitud, de la actividad, del quehacer y de la dignidad del Cristo, ¿eh? Para ser herederos de Cristo. Entonces, bueno, veámonos nosotros aquí bautizados, llamados desde esa realidad. No somos profetas ni hijos de profetas, dice como Amós, pero hemos recibido la dimensión profética en nuestro bautismo. Y segundo, no nos sintamos como que no tenemos por qué no hacer o sí hacer, ¿no? Eso le toca a fulano, le toca a los curas, a las monjas, le toca a los obispos, le toca... No, nos toca a todos, elegidos antes de crear el mundo, elegidos para heredar la misión de Cristo, para anunciar como Cristo anuncia, para actuar como Cristo actúa. Ya este preludio de las primeras dos lecturas nos pone delante entonces de una responsabilidad nuestra, una responsabilidad que no debería tomarse como un peso, pero tampoco como un privilegio. Es una responsabilidad natural de aquel que ha sido elegido antes de crear el mundo, todos nosotros, y muchísimos más. Y entonces Jesús dice, llama a los 12, los envió de 2 en 2. Y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Dense cuenta, no le dio poder sobre los hombres, no. Ya la sociedad judía estaba hasta aquí del abuso del poder del hombre sobre el hombre, ¿no? Sobre todo un pueblo que externamente dominado y humillado por el imperio romano, internamente dominado y humillado por sus mismas autoridades, por las mismas autoridades religiosas y civiles, por los escribas, los fariseos, por el Sanedrín, ¿no? Y entonces un pueblo que vive confundido, triste, un pueblo que no encuentra luz. Pues hay que sanar todo esto. Por eso no dice, les doy poder sobre las personas, jamás. El abuso de muchos líderes religiosos es creerse en poder sobre las personas. Y no. Y entonces ahí viene la sacadera de pisto, ¿no? Ahí vienen también las amenazas, ahí viene también el que manda, el que da la última palabra. Ese clericalismo que todavía nos cuesta superar en este país, ¿eh?
no nos dio poder sobre las personas, les dio poder a sus discípulos para purificar, para sanar, para liberar. Le dio poder para expulsar a los espíritus inmundos. Hay que hacer una sociedad nueva, y esa sociedad nueva solo puede nacer purificándola, sanándola, liberándola de todas estas pasiones equivocadas del hombre, de todas estas pasiones torcidas del hombre, en donde a veces no nos consideramos llamados, y llamados desde una perspectiva que incluso para muchos en su humildad significa: ¿pero por qué a mí? Yo no soy digno, Pues porque me vas a servir, digno o no digno, digna o no digna, me vas a servir, llamados para un servicio, el servicio que se hace a la imagen de Cristo, al estilo de Cristo, ¿no? Y por lo tanto, entonces, aquí vienen las condiciones para hacer ese servicio a imagen de Cristo, al estilo de Cristo. Y miren, les dice qué es lo que no deben llevar, Evidencia mucho lo que no deben llevar. No está diciendo qué tienen que llevar, qué cualidades tienen que tener. Es decir, tantas veces nuestras preocupaciones de seguridad personal y de seguridades que a veces envenenan también la labor del anuncio del reino, hace que precisamente más bien se obstaculice eso. Es que como no tenemos una cañonera, ¿no? Es que como no tenemos esto o no tenemos lo otro, Jesús les invita a que sean como Él, uno más entre los demás. Y entonces evidencia que no deben llevar. No lleven nada para el camino. Una confianza plena en la providencia de Dios, Miren que no está diciendo y ni está repitiendo: ustedes serán herederos de sus líderes religiosos y por lo tanto también tranquilitos que el diezmo les va a caer. No, definitivamente no. No lleven nada para el camino. Confíen en la providencia, confíen en Dios, confíen en el Padre. Jesús es aquel que advirtió a alguien, que le dijo: yo te voy a seguir. Obviamente iluminado y cegado por el atractivo de Cristo, ¿no? El atractivo sobre la gente. Jesús nunca dominó a la gente se sintió atraída de Él. Por eso iban muchos, claro, también hay una infinidad de curiosos viendo a ver qué show de milagros iba a haber por ahí, Pero había muchos que lo siguieron en serio, que lo siguieron porque se sintieron fascinados de Él, y muchos lo siguieron, Pero Jesús nunca abusó de ellos, ni los utilizó, ni tampoco les exigió nada a nadie, nada a nadie. Y por lo tanto, entonces, Él le dijo a un tipo que le dijo: yo sí te quiero seguir, porque tenía intenciones torcidas. Tranquilo, porque lo que buscas, ya sé lo que buscas, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Los pájaros tienen nido, las zorras madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Si buscas pisto, poder, posición, bienestar económico, comodidades, te equivocaste. Jesús es un itinerante, va de arriba abajo, no tiene nada suyo más que la riqueza que puede donar, la riqueza del reino de los cielos. Y eso lo dona gratis, y lo da precisamente desde el amor, y lo da porque precisamente esa es su misión. Por lo tanto, no lleven nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, Únicamente un bastón, el caminante, ¿no? Jesús es un caminante, no se detiene en ninguna parte, no tiene preferencias. Vayamos a otros pueblos, porque también ahí hay que anunciar el reino de los cielos. Los discípulos están entusiasmados, acaban de ver que la gente lo busca y están contentos. Mira, todo el mundo te busca. No, aquí no nos quedamos, seguimos adelante, Vayamos a otros pueblos. Es un itinerante, ahí también hay que anunciar el reino de Dios. El bastón, entonces, el camino del itinerante, el camino de la disponibilidad. El que es discípulo está disponible a Jesús. Y entonces también sandalias y una sola túnica. Va a ser uno en medio de sus hermanos, no distinto a sus hermanos, no distinto a sus hermanos. Va a ser uno en la pobreza, va a ser uno en la sencillez, va a ser uno en la humildad. Por lo tanto, sandalias y túnica, la vestimenta típica de la gente sencilla, de la masa del pueblo judío. No les digo se van a poner capas pluviales, ni se van a poner velos humerales o mitras o báculos de oro, ¿no?
y se van a poner saco y corbata, y van a ponerse distintivos, que es una tentación en nuestro tiempo, ¿no? Formas parte de un grupo, hay que buscar un distintivo, que una cruz, que un botoncito, no, nada de distintivos. Vas a ser uno en medio de tus hermanos, vas a ser uno en medio de tus hermanos, y por eso identifícate con ellos, y no vas a ser distinto a ellos en cuanto a su estilo de vida, y sobre todo en cuanto a su sencillez y su pobreza. Pero estos discípulos, aún en esa figura insignificante, porque Jesús así era, ¿no? Recordémonos cuando Pilato lo tuvo enfrente, ¿no? No solo era el mismo Jesús con su sencillez, sino estaba todo golpeado, todo lastimado, y Pilato se burla, a este le tenemos que tener miedo en el imperio, a este mamarracho le vamos a tener miedo nosotros, ¿Por qué me lo ponen enfrente? Este no es ningún riesgo para el imperio. A ver, ¿eres rey o no eres rey? ¿De dónde es tu reino? Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es como el tuyo, Pilato, abusivo, un reino autoritario, un reino opresor, un reino esclavizante, un reino de guerras y de imposiciones, un reino de odios y de injusticias. No, Pilato, mi reino no es de este mundo. Mi reino es muy distinto. Y sí, teneme miedo, porque tarde o temprano mi reino va a estar sobre el tuyo. Claro, eso no se lo dijo, pero Jesús lo sabía. Y así pasa en la historia. Pero precisamente es eso, ¿no? El enviado es un hermano, no es uno por encima. Y creo que también es una lección para los que de algún modo hemos sido puestos al frente de las comunidades. No es un privilegio, no es una dignidad, no surge de determinado tipo de inteligencia o determinado tipo de cualidades, no, llamó a los que quiso. Tanto que en la confianza que tenemos en la providencia, la acción y la eficacia de las palabras y de las obras del enviado están sujetas a la acción del Espíritu, que precisamente era el que fortalecía y hacía eficaz el camino de Jesús. De tal manera entonces que Él invita a que también los suyos confíen en lo mismo. Y por lo tanto, claro que cada quien en sus roles, pero todos enviados, cada uno de nosotros, capaces desde una buena palabra, capaces de una mano que se tiende, capaces desde el consuelo, capaces desde la solidaridad, a ser portadores de la buena noticia, en la sencillez de todos los días, sin necesidad de buscar privilegios, títulos y posiciones, ¿no? Que también es un riesgo en nuestros grupos, en nuestros movimientos, ¿no? Buscar que sea servidor, coordinador, que me pongan aquí, que me pongan allá. No, sencillez, ser uno entre los hermanos, como hermano y hermana, y por eso la figura del enviado no va a ser distinta, pero lo que va a ser distinto va a ser sus actitudes, su conducta, su forma de actuar, su amar sobre todo, su presentar el reino de Dios desde la forma en que lo presentó Jesús. Un reino donde el amor transforma, donde el amor hace que las cosas cambien para bien, el amor que también purifica, el amor que libera, el amor que sana, desde ahí tus palabras, las obras, exactamente como las de Jesús, para experimentar ahí la eficacia, para experimentar ahí precisamente el sentido de ser llamados. Vamos a confirmar nuestra fe.